tema, de hecho, este tema de lo que vamos a hablar, a compartir esta mañana, surge del devocional que tuvimos en Garicín, que nuestra hermana Hogan compartió con nosotros. Y de verdad, al rato después, la hermana Cidia me dice, pero el domingo, tú tienes que hablar algo relacionado con las madres. Y yo decía, pero está dura la cosa. Entonces yo me puse a pensar cómo podía relacionar el tema. Y durante la semana estuve pensando bastante sobre esto. Y yo dije, bueno, la verdad, vamos a hablar de lo que realmente Dios puso en el corazón. Así que hoy vamos a compartir un tema que a raíz de este devocional que tuvimos en Garicín, surgió este título: ¿ganar para mí o para el reino? Y este título surge de reuniones, de este devocional, de actividades que hemos tenido aquí aquí en casa, sea las reuniones juveniles, por lo menos lo de la semana juvenil, lo que es los evangelismos que se llevan a cabo aquí en la iglesia, las actividades de niños, las actividades de damas también, y sobre todo, no hace mucho lo que fue el evento de la actividad de los varones a las damas, que fue el crucero, el barco, el tour por la bahía. ¿Okay? Que sé que muchas madres, de hecho, se gozaron, ¿verdad? Amén. Entonces, de verdad, este tema surge a raíz de cada una de estas cosas, porque pensaba, cuando hablamos de ganar, y la hermana Hogan compartía con nosotros de salir, ganar almas y buscar a esas personas, y como la palabra de Dios o la canción hace un momento decía, o sea, todas las cosas que Él hizo en nosotros, ¿por qué no compartirlos con otros? ¿Por qué no compartir de lo que Él ha hecho con nuestras vidas con otros también? Y que ellos sientan también el gozo que cada uno de nosotros sentimos cuando nosotros, al entonar estas canciones o leemos la palabra o recordamos de dónde el Señor nos sacó. Saber y dar gracias a Dios. ¿Por qué no compartir también eso con otras personas? Y de allí surge este tema, lo cual es un tema que nos habla a cada uno de nosotros como miembro de la iglesia. Pero antes de iniciar, yo quisiera compartir este pequeño video que va a ilustrar un poco el tema del día de hoy, que les mencionaba: ganar para mí o para el reino.
que mantengan esas imágenes de este video allí en mente, porque de verdad es un video que nos habla a la unidad, nos habla al trabajo en equipo. Y hay una historia en la Biblia que hablaba sobre un trabajo en equipo, el cual algunos hombres llevaron a cabo. Pero antes de mencionarles a estos hombres, hay hombres dentro de la Biblia que nosotros conocemos. Y si yo le hablo de un Pablo, todo el mundo o la mayoría de las personas saben quién fue Pablo. Si hablamos de un Moisés, todo el mundo sabe de quién es un Moisés. Cuando hablamos de Noé y así, de cada uno de esos personajes bíblicos que comúnmente escuchamos y que desarrollaron un papel importante dentro de lo que hoy nosotros tenemos como todas estas sagradas escrituras. Pero cuando nosotros escuchamos nombres como Zafat, ¿se acuerdan qué hizo Zafat? ¿Saben qué hizo Pablo, verdad? Una gran mayoría del Nuevo Testamento está escrito por él. Pero cuando hablamos de Paltí, ¿saben quién es Paltí? ¿Saben quién es Paltí? ¿Saben quién es Setur? ¿Saben quién es Gadi? Y cuando me acordaba de Gadi me acordaba de ¿cómo se llama? De los jefes los jefes de Yuri, que él se llama Gadi, me acordé fue de él. Pero ciertamente son nombres que sí aparecen en la Biblia, pero muchos no recordamos esos nombres. Y posiblemente no los recordamos porque tal vez no llegaron a hacer grandes cosas. Pero algo que sí hicieron fue enmarcar que nuestro Dios es poderoso. Enmarcar de que si nosotros le tenemos fe y creemos en nuestro Dios, Él va a hacer lo imposible. Él hace lo necesario para que nosotros alcancemos nuestras metas. Porque Él lo ha prometido y de hecho Él lo prometió. Esta historia bíblica nosotros la vamos a poder encontrar en Números 13 y 14. Capítulo 13 y 14. Y obvio, no le voy a leer todo el capítulo. No le voy a leer todo el capítulo. Pero sí es una historia la cual enmarca una labor que se le delegó a estos hombres. Estos hombres eran príncipes del pueblo de Israel. ¿Han escuchado la historia de los 12 espías? Ellos fueron delegados a hacer una labor en especial. Y cada uno de estos nombres al cual yo acabo de mencionar, como Samúa, Zafat, Igal, Paltí, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Naabi, Geuel, son hombres que fueron príncipes del pueblo de Israel. No eran cualquiera personas, fueron un grupo de hombres que eran líderes dentro de Israel. Y dentro de ellos también estaba Osías y Caleb, que luego Osías fue llamado Josué. Cada uno de ellos eran una pieza importante, como lo es usted dentro de esta comunidad. La historia cuenta en Números 13, 1 al 3, lo siguiente. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea que no eran cualquiera personas. Eran personas, eran como hoy en día decimos, estaban a la vista pública, ejercían una influencia. Y como primer punto esta mañana quisiera hablarles sobre que cada uno es importante para el trabajo y tu opinión
es importante. Tu opinión es importante. Porque todo lo que salga de tu boca, para bien o para mal, es importante. Conlleva una responsabilidad. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que tú digas puede ser para vida o para muerte. Puede ser para alentar o para desanimar. Puede para ayudar o para simplemente destruir. Cada uno de estos hombres, cuando Moisés los llamó, Moisés les delegó una labor en especial. Y cada uno de ellos tenía esta misión. Uno, observar cómo era la tierra que se le había dicho que era de ellos. Cómo es el pueblo que la habita. Si es fuerte o si es débil. Si son muchos o son pocos. Si la tierra habitada es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si eran campamentos o si eran fortificaciones. Y les dijo que trajeran frutos de aquel país. Y casualmente en ese momento eran los momentos donde las primeras uvas estaban saliendo. Así que era como el momento propicio para llegar. Y cada uno de estos hombres se adentraron, fueron a buscar, fueron a ver este lugar, creyendo en una palabra, obedientes a esa palabra también, y llegaron a ese lugar. Llegaron al pueblo y vieron todo. Vieron cómo eran las ciudades. Vieron cómo era la tierra, si era buena, si era fértil, si era estéril, si era bueno, si era malo. Todo lo que ellos se les pidió que buscaran, lo vieron, lo encontraron. Y al cabo de 40 días, dice la escritura, que regresaron con el informe. Regresaron con un informe. Números 13, 25 al 29, dice lo siguiente. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita del Negev, y el Eteo, el Abuseo, el Amorreo habitando en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y ciertamente trajeron un informe, trajeron las cosas que pudieron encontrar allí. Cuando yo leía esta porción bíblica, algo me llamaba poderosamente la atención, y es que en el versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Yo no sé, tal vez en ese momento, qué estaba sucediendo en el relato de ese informe. Ciertamente no sé qué estaba aconteciendo en ese preciso momento, pero dice: ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Pero hubo como un pero. Y dijeron: mas el pueblo que ella habita, aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Ya de allí estaba sucediendo algo. Y posiblemente nosotros, al leerlo como me pasó,
tal vez lo pasamos así desapercibido. Pero es bien interesante porque en el versículo más adelante, en el 30, Caleb se pone un poco molesto. Caleb entonces dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. En este momento yo creo que Caleb percibió algo. Caleb tuvo que haber percibido algo en ese momento. Y esto me llevó a ver algo donde en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay a veces que se nos da una misión. Hay a veces que se nos habla. Hay muchas veces hemos tenido la oportunidad de experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, de poder observarla. Pero seguimos dudando. Seguimos dudando. Caleb percibió las malas actitudes, percibió la derrota en el corazón de sus compañeros. Y como este temor se había apoderado no solo de los que fueron a observar la tierra, sino que ese temor empezó a impregnar a las otras personas que ni tan siquiera sabían cómo era ese lugar. En nuestra boca hay palabra de vida y de muerte. Dios no necesita a un montón. Dios solo necesita a uno que crea, que quiera cambiar el rumbo de las cosas. Él solamente necesita a uno. Y ese uno en ese momento fue Caleb. Caleb dijo, no, podemos ir. Nosotros podemos ir y alcanzarlo. Así como el video que observamos hace un momento, posiblemente de tantas personas, solamente un niño fue el que se atrevió a decir, yo puedo mover ese tronco. Y hay a veces que yo me pongo a pensar sobre las situaciones de la fe de cada uno de nosotros. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios, que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, nosotros pudiéramos decirle a ese monte y el monte se movería. Y no sé, ese niño en su ingenuidad, él quiso mover ese tronco, el cual sí, tal vez no vino Dios y lo movió, o por él, por su arte de magia, el niño lo levantó y lo movió, sino que es un conglomerado de tantas cosas que hace que esa fe se active y que podemos alcanzar nuestro objetivo. Y cuando este niño, luego de empezar a empujar, creyendo que él lo podía hacer al ver que nadie lo hacía, se fueron uniendo poco a poco las personas. Poco a poco se fueron uniendo para poder trabajar en pos de una meta en común. Hay a veces que las metas que vienen de parte de Dios, a veces las cuestionamos. Y cuando yo digo esto, se lo digo porque me estoy hablando a mí mismo. Cuando estaba trazando cada una de las cosas que decía o los versículos, el Señor me hablaba y me confrontaba a mí. Porque ciertamente a veces cuestionamos, a veces comenzamos a ver las cosas de nuestro punto de vista humano. Y cuando hacemos eso, yo digo que hasta pecamos, porque no estamos dejando ni que tan siquiera el Señor
obre en nuestras vidas. No estamos permitiendo que Él sea el que trabaje en nosotros. Que las cosas se muevan a como Él quiere, no como yo quiero. Y cuando les digo esto, es algo que de verdad habla mi vida. Porque en muchos momentos he cuestionado cosas. He cuestionado cosas al punto que no permito que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. No permito que el Espíritu Santo, como dice la palabra, me lleve a toda verdad. Entonces, cuando nos quejamos, como segundo punto, cuando nos quejamos, no nos quejamos con el hombre de Dios, sino con el mismo Dios. Nos quejamos con el mismo Dios. Y es porque hace un par de años atrás hay un libro, yo lo he mencionado muchas veces aquí, y ese libro para mí marcó bastante mi vida, fue un regalo de unos misioneros, y es un libro que por autor lleva el nombre del señor Watchman Nee, y se llama Autoridad Espiritual. Y ese libro, como joven, cuando lo leí, marcó mucho mi vida. Al punto que muchas veces lucho con estas cosas que este libro habla. Hay a veces que nosotros cuestionamos a nuestras autoridades. A veces cuestionamos las cosas que nos mandan a hacer. Y cuando nosotros las cuestionamos, ciertamente no estamos cuestionando al hombre de Dios, sino al mismísimo Dios. Porque si nosotros entendemos que el hombre de Dios que está en esta casa fue establecido por Dios, entonces entendemos que Él es la representación de Dios en medio de nosotros. Y cuando le cuestionamos a Él o cuestionamos las cosas que de repente suceden o se hacen, cuestionamos a Dios. El no entender que como cristianos y que estamos bajo autoridad puede ser una limitante para que Dios nos pueda bendecir aún mucho más. Yo creo que hay a veces cuando nosotros no entendemos como verdaderos cristianos el que tenemos a unas autoridades delante de nosotros, como aquel centurión que él decía: yo estoy en autoridad, pero estoy también bajo autoridad. Tú solo debes de soltar la palabra. Él creía que el Señor solamente soltando la palabra, cosas iban a ocurrir. Pero yo siento que en medio de eso hay como un principio de obediencia. Y cuando nosotros entendemos ese principio de obediencia, empezamos entonces a ver milagros. Ya no trabajamos nosotros, empieza a trabajar el Señor en nuestras vidas y el Espíritu Santo guiándonos. En Números 14:1 dice lo siguiente: entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés. Encontraron todos los hijos de Israel y les dio a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Todo eso nos lleva a la duda. Empezamos a dudar, empezamos a creer cosas que posiblemente, que realmente el Señor nos sacó de ellas, pero empezamos a creer de que posiblemente esas eran las cosas que mejor era estar allí. Y el pueblo de Israel ese que empezó a quejarse.
Un pueblo malagradecido, diría yo. Después de haber visto todas las grandezas, todas las proezas. Y estamos hablando de un pueblo que ya había salido de la esclavitud. Ya un pueblo que había visto la mano poderosa de Dios en medio de todo. Un pueblo que por casi 420 años aproximadamente estuvo bajo un yugo de los egipcios como esclavos. Y ellos decían que era mejor eso. ¿Cuántas generaciones habrían nacido durante esos 400 años? Generaciones que nacieron siendo esclavos. Generaciones que pensaban que esa era su forma de vivir, ser esclavos. Pero el Señor no nos quiere con un pensamiento de esclavitud. El Señor quiere que nosotros seamos renovados, que nuestras mentes sean renovadas y que nosotros dejemos de ser esclavos. Entre el verso 1 y el 9 del capítulo 14, el pueblo solo se quejó de todas las cosas que pasaban, aunque Caleb y Josué los animaba a seguir adelante. Ellos solo se quejaron. Y si usted lee esta historia, entre el capítulo 1 y el 19, se quejaron constantemente. Incluso pensaron en caerle en bandada a Josué y a Caleb. Hay a veces que nosotros limitamos, hacemos que esa misericordia sea limitada para nosotros. Cuando te quejas, no te quejas con el hombre de Dios, sino con Dios mismo. Y esa misericordia llega a un límite delante de Dios. Dice que Noé predicó por aproximadamente 100 años. Predicó al pueblo, les predicaba y llegó el diluvio. Y dice que la puerta del arca no la cerró Noé, la cerró el Señor. En Números 14, 22, 23, dice el Señor: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hay a veces que nosotros tenemos que analizarnos y darnos cuenta si estamos irritando al Señor. Y lo peor del caso, irritando por la falta de confianza en Él. No en el hombre, en Él. Porque una vez más hemos visto su mano, hemos visto los milagros. Yo creo que aquí podemos mucho mencionar las cosas que Dios, de las cuales no ha guardado, de las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, de los milagros que han hecho con nuestros familiares, de las cosas grandes que hemos y podemos testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Creo que todos podemos decir algo. Pero dice que estos hombres se quejaron durante toda la noche. Durante toda la noche se quejaron. Tengamos cuidado que estemos irritando a Dios y que seamos quitados de su gracia. Tengamos mucho cuidado. Porque ciertamente cada uno de nosotros necesitamos que nuestra fe crezca. Hay muchas veces que nosotros como cristianos nos olvidamos de que hay una palabra que es viva, que es eficaz, que es como una espada de doble filo. Nos olvidamos de las cosas que en ella hay. Nos olvidamos de las cosas las cuales
Ella nos habla, nos revela, nos guía. De aquellas historias que nos infunden aliento, que nos hacen creer y nos hacen incluso fundamentarnos aún más en que ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Pero ciertamente cuando yo leo las Escrituras, cuando leo la palabra de Dios y me encuentro, no solamente en esta ocasión, sino en muchas ocasiones donde el pueblo se olvidaba de quiénes son, es allí donde me doy cuenta que ciertamente todos los días necesitamos seguir escuchando esta palabra. Todos los días necesitamos seguir escuchando de quién es el Señor para nosotros. Necesitamos seguir escudriñándola. Necesitamos seguir creyendo. Porque no es solamente ganar para mí, es ganar para el Señor también. En este tiempo de festividades, estamos tal vez pensativos en muchas cosas. De hecho, cuando se planificó para la actividad de Garicín, el evangelismo que se iba a hacer en Garicín, fui una de las personas que dije, el 2 de diciembre, ya el 2 de diciembre ya se huele a Navidad y todo el mundo anda ocupado y la verdad es difícil desarrollar esta actividad en esta fecha. Cuando me sentaba a leer todo esto decía que esas primeras palabras mías eran palabras de dudas, palabras que realmente más bien hacían a conocer de que yo no confiaba en Dios. Porque claro, humanamente hay tantas excusas, hay tantas razones por las cuales no debimos hacer un evangelismo en este mes. Pero ¿sabíamos nosotros cuál era el plan de Dios? ¿Sabíamos nosotros la guía de Dios realmente para con Garicín? Y es allí donde nosotros tenemos que analizarnos. No ganar para nosotros, sino ganar para el reino. Porque cuando nosotros ganamos para el reino, ganamos para nosotros. Es como algo contradictorio. Pero dice su palabra que yo me encargaría de sus negocios y dice que Él se va a encargar de los míos. Él se encargaría de los míos. Esta mañana yo llamo a que como iglesia seamos aún mucho más unidos, porque lo somos, pero seamos aún mucho más unidos, no para ganar para nosotros, sino para ganar para el reino. Porque ciertamente todas nuestras planificaciones, actividades del Día de la Madre, actividades de las damas, de los varones, de los niños, de los jóvenes, todo eso es bueno, todo eso es bueno. Y cuando planificamos cada una de estas cosas, las planificamos pensando en los jóvenes, las damas, etcétera, etcétera. Pero lo pensamos como quien dice, para nosotros, para nuestro grupo, jóvenes, damas, hombres. Pero que cuando nosotros planifiquemos para ganar para el reino. No pensando en nuestros ministerios, sino pensando en el reino. Somos parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué cada una de estas cosas? Porque llega un pedacito, llega una sola cosita que es bien interesante. Y es que en medio de todo esto surge algo que es bastante dañino y letal para la iglesia.
y es la murmuración. En Números 12, justito antes de esta historia que vengo contándoles, hay un acontecimiento que se da entre tres hermanos. Y es María, Aarón y Moisés. De así a breve, ellos hablan a María y Aarón sobre Moisés. Creo ciertamente que a Aarón tal vez no le aconteció algo tan fuerte en el momento debido a la investidura que tenía como sacerdote. Pero estos dos personajes, María y Aarón, eran hermanos de Moisés, hermanos mayores. Y María, sí, el Señor le hizo caer una lepra. La historia dice que tenía lepra en el cuerpo que parecía así como, o sea, cubierta totalmente. Y dice que María fue sacada del pueblo de Israel, fue puesta aparte, aproximadamente por una semana. Lo interesante de esto de que ellos hablaron en contra de Moisés por la mujer que él tomó como esposa, siendo Moisés el hombre de Dios. Pero algo interesante en esta historia, al final dice que el pueblo de Israel no se movió de ese lugar hasta que María regresase. Hay a veces que nuestras murmuras evitan que nosotros podamos seguir avanzando. Las murmuraciones pueden hacer que eviten que lo que Dios ya ha prometido para esta congregación, para esta iglesia, la podamos alcanzar. Porque ciertamente todos tenemos que estar en el mismo carrito. Dice que no se movió el pueblo de Israel hasta que María regresara. En el video al inicio nos muestra que todos tenemos parte en el cuerpo de Cristo. Cada uno desarrolla diferentes cosas, diferentes actividades, pero todos al final somos parte del mismo cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo. No importa lo que hagamos, no importa lo que desarrollemos. Me quedo con una palabra que estos días lo compartía y una palabra que soltó el predicador el día de la actividad de aquí de los jóvenes. Y él decía, no importa si tú eres abogado, no importa si eres político, no importa si eres ingeniero, como cristianos tienes la misma comisión que todos. Tienes la misma comisión de todos, ir y ganar las almas. Tenemos toda la misma comisión, por igual. No importa el estatus social que tú tengas, no importa si tienes más dinero que otro, no importa quién sea, si eres el que limpias aquí en la iglesia, o el que abre las puertas, o el que predica. Por igual tenemos la misma comisión, y es de llevar su palabra. No estamos dejando que Dios trabaje, y mucho menos que el Espíritu Santo nos guíe. Al final de lo largo de todas estas cosas, cuando vemos las almas llegar a este lugar, es un regocijo. Cuando vemos que se hizo un trabajo y llegaron las personas que vamos a compartir con ellos lo que el Señor hizo con nosotros, y que ellos puedan también compartir de lo que Dios está empezando a hacer en su vida, es un regocijo. Cuando pudieron mover ese árbol en medio de la calle, al final salen todos alegres, gozosos, y por efecto de producción hasta el sol sale a relucir. El sol salió. Ya no estaba lloviendo. Y es una alegría que embarga a todos, no a uno,
sino a todos. Cuando nos hacemos como que eso nos pertenece, el llevar la palabra, el compartirla, eso es algo diferente. En ese video, a pesar de que era uno, hizo que todos empezaran a trabajar por el mismo objetivo. Y hay algunos que tal vez no trabajan, hay otros que tal vez puedan poner una excusa, pero al final de todo esto es nuestra confianza en Dios, en que esas almas se ganarán, en que la palabra será llevada y podremos ver muchas personas venir a los caminos del Señor. La idea es esa. Esta mañana, yo no sé si usted ha dudado en algún momento de alguna cosa que el Señor incluso le ha dicho a usted. Y ciertamente creo que el Señor nos habla en sueños, nos habla a través de los hermanos, a través de las personas, a través de su palabra. Y si usted en algún momento ha dudado de lo que el Señor le ha prometido a usted, de lo que el Señor va a hacer en esta iglesia, yo creo que este es el momento para que nosotros podamos pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón. Y que esa gracia, esa misericordia de Él no se aparte de nosotros. Porque hemos cuestionado cosas. Hemos dudado de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hemos dudado de lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Cada uno de esos hombres, que eran 12, solamente 2 dijeron sí se puede. Solamente 2 de 12 dijeron sí se puede. El resto no hizo más nada que tal vez decir cosas que hicieron que otros se desanimaran. Y si lee más adelante, al final de esta historia, esos otros 10 murieron. Ellos murieron. El Señor quiere, siento que el Señor quiere que esta mañana nosotros tengamos que esa fe sea aumentada en nosotros. Miren, y esto yo se lo digo con mucho temor, porque de verdad, una de las cosas las cuales yo siempre no he criticado, pero siempre le digo al Señor, Señor, yo puedo tener fe con que tú puedes hacer algo en la vida de mi hermano y yo orar por él y que él pueda hacer algo en la vida de alguien. Pero esa fe conmigo yo siento que no es la misma. Esa fe es diferente. Creer que Dios puede hacer algo conmigo me cuesta. Y me cuesta aún más creer cuando dice la palabra que sin fe es imposible agradarle a Dios. Dios, ¿te estoy agradando? ¿Será que te estoy agradando en este momento? Y es algo con lo que siempre lucho. Con mi fe. Hacia mí. Tal vez no hacia mi hermano creyendo que el Señor puede hacer algo con él. Pero hacia mí. Y es una de las razones por la cual creo que cada uno de nosotros debemos siempre tratar de estar en la presencia de Dios. Porque su palabra me trae ánimo, su palabra me trae gozo, me trae paz en el creer de que en esta palabra hay verdad. Y lo que el Señor promete, Él no miente. Él no miente.